Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Josué y estoy por acá con un nuevo video para mi canal de YouTube con el deseo de compartir una palabra que Dios habló en mi corazón, una palabra que Él compartió conmigo y quiero compartirla con ustedes. Quiero hablarles de la importancia de que nosotros nos mantengamos firmes en la fe y creyendo en Dios, creyendo en sus palabras. Para comenzar, quiero tomar unos minutos y leer Salmos capítulo 27, verso 13, y dice así. Estaba dando el salmista David y decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es muy importante para nosotros como cristianos que creamos lo que Dios está diciendo. Dios puede soltar palabras a tu vida, pero si tú no la crees, la palabra que está soltando Dios no va a tener efecto. Porque la palabra que causa efecto, que es provocada, es por medio de la fe. No es por medio de emociones, no es por medio de repente sentir el deseo de hacer una cosa y luego ya no sentirlo, no. Es creer firmemente que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y sabes que a veces eso causa mucha dificultad en nosotros o nos cuesta el creer que lo que Dios está diciendo va a ser realidad. ¿Por qué? Porque a veces vemos nuestras actitudes, a veces vemos las posibilidades que tenemos y físicamente, humanamente estamos imposibilitados a cumplir esa misión o esa palabra que Dios nos dio. A veces no creemos la palabra. ¿Por qué? Porque vemos tanto obstáculo, tanta opresión de parte del enemigo. Satanás lo que quiere es que tú no creas la palabra, que tú no te aferres a ella. Dice la palabra que Abraham fue contado por justo, se le contó por justicia, por su fe. Él tuvo fe en sacrificar a su hijo. Y dice la palabra que esa fe lo movió a Abraham a ser justo. No sus actos, no sus hechos, no lo que él hacía. Aunque él tenía una relación con Dios, aunque él agradaba a Dios, lo que lo mandó, lo que lo llamó a ser justo, fue el tener fe en que Dios le iba a dar descendencia a través de Isaac. Y en Hebreos habla y dice que aún Abraham, cuando fue a entregar a su hijo, él tenía fe y creía que el mismo Jehová podía resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque era un poco ilógico que Dios le hubiera dicho a Abraham: a través de Isaac yo te voy a dar una descendencia. Y que después, unos 15, 13 años después, Dios le estaba pidiendo ese mismo hijo que Él le prometió que se lo entregara en sacrificio. Podemos ver un claro ejemplo en Abraham, y mucha gente habla de Abraham porque Abraham tenía fe, tuvo fe y fue considerado justo por medio de su fe. Abraham, cuando se le apareció Dios y le prometió el hijo, Abraham tenía 75 años, y se cree más o menos que tenía de 75 a 80 años. Y él y Sara por 20, 25 años tuvieron que creer la palabra de Dios todos los días, luchando contra sus pensamientos, luchando contra la duda, luchando con que a veces podría pensar él, o pudo pensar Abraham quizás, aunque yo no creo eso. Yo no creo que Abraham dudó en algo. ¿Por qué? Porque conocemos a Abraham, conocemos la historia y podemos ver que Abraham nunca dejó que la fe lo moviera. Y por 25 años, 20 años, Abraham estuvo creyendo firmemente en que lo que Dios le prometió lo iba a cumplir. Y aun cuando estaba entregando a su hijo, él creía que después de hacer el sacrificio y agradar a Dios, Dios mismo se lo iba a resucitar, porque Dios le prometió a Abraham descendencia a través de Isaac, y no a través de otra persona, no a través de un segundo hijo, sino a través de Isaac. Y es importante que tú y yo entendamos lo siguiente: para poder avanzar en el ministerio, para poder avanzar en todo lo que Dios está colocando en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Y si no agradamos a Dios, estamos viviendo una vida incorrecta. Estamos viviendo descuidadamente. Y lo voy a decir así, ¿por qué? Porque si yo no agrado a Dios, hay un problema. Y si yo no atiendo al problema, si yo no busco por qué yo no agrado a Dios, estoy siendo descuidado con lo que Él me entregó. Estoy siendo descuidado en no cuidar el corazón de Dios, en no cuidar la presencia del Señor. Yo puedo acercarme a orar abiertamente cuando yo tengo fe, pero cuando no tengo fe de que Él me está escuchando, cuando no tengo fe de que yo me estoy acercando a Él, nada va a suceder. ¿Por qué? Porque la fe es la que provoca que Dios se acerque a ti.
la fe, la humildad, pero sobre todo la fe. Porque un hombre con fe es un hombre dispuesto, apto para hacer el plan de Dios en la tierra. Es un hombre que no va a cuestionar a Dios, es un hombre que se va a mover. ¿Sabes qué es tremendo? Que a Noé Dios le dijo, construye un arca cuando ni siquiera había llovido. A María le dijo, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser el salvador del mundo, cuando ni siquiera estaba casada, cuando ni siquiera había conocido a un hombre. Y podemos ver a lo largo de la historia en la palabra que hubieron mujeres y hombres que tuvieron que moverse por fe a creer lo que Dios le había dicho a sus vidas. Porque era lo único que producía fruto en la palabra que Dios le dio. El creer, el tener fe de lo que Dios le había prometido iba a ser real. No puedes dudar en lo que Dios te ha prometido. No puedes dudar en la palabra que Él te dio. No puedes dudar que Él es misericordioso, que Él extenderá su mano para ayudarte. Que aunque a veces pareciera imposible creer, lo que Dios está haciendo es lo mejor. Que aunque a veces vemos la situación que se está saliendo de control, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo delicadamente calculado. Él sabe qué va a proveer. Él sabe qué es lo que va a proveer para ti. La palabra dice que antes de que nosotros naciéramos, Él ya había predestinado las cosas para las cuales nosotros seríamos efectivos. Así que primero lo que Él hizo fue crear las cosas y luego te creó a ti. Lo que primero Él hizo fue predestinar las cosas que Él sabía que tenía para nosotros y después nos creó a nosotros. Y a veces la situación cuando se sale de control en nuestras vidas comienza a parecer que Dios no está con nosotros. La palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Si tú estás orando y no tienes respuesta, no tienes contestación de Dios, medita en si tú tienes fe cuando te acercas a Dios. Si tú tienes fe cuando vas a tu cuarto, si te encierras, cierras tus ojos y lo ves allí físicamente, aunque no está físicamente, pero lo comienzas a ver. Eso es tener fe y creer que está allí. Creer, si tú vas a predicar, si tú vas a hablar, si vas a tocar, tienes que creer que Dios te va a usar. Si estás con vida, tienes que creer que Dios te va a usar. Aunque las personas no te aprueben, tienes que creer que por encima de todo Dios te va a usar. ¿Sabes qué? Nadie creía en Jesús, pero Jesús se mantuvo firme creyendo que el que lo envió estaba con él. Y tú tienes que creer que el que te envió, que te creó, está contigo. Dios no te creó por casualidad. Dios no te creó por simple error. No, Él te creó porque tiene un propósito para tu vida. Y tienes que creer que hay un propósito, porque la palabra me dice que Él nos creó para cosas buenas, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que eso significa que uno tiene que creer que en su bondad, en su misericordia, Él nos va a usar y nos va a llevar a grandes cosas. Que no hagamos el plan de nosotros, sino el plan de Dios. Y que digamos, Dios, úsanos, pero primeramente que todo, llénanos de esa fe. Ayúdame a tener fe, ayúdame a visualizarte cerca de mí, ayúdame a no dudar de la palabra, porque Satanás quiere colocar duda en tu corazón. Él quiere colocar duda en lo que Dios te habló. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Satanás colocó duda en el corazón de Eva. Satanás provocó que Eva dudara de Dios. Cuando Dios le dijo, de todo fruto puedes comer, pero menos de este, Satanás comenzó a meter duda en Eva. Comenzó a tornar a Eva en contra de Dios. Tú no puedes dudar de lo que Dios te ha dicho. No puedes dudar que Dios te ha hablado. No puedes dudar que Él está a tu lado ayudándote. No puedes dudar que aunque no entiendas, que si te quedaste sin trabajo, que si te quedaste sin pareja, un ejemplo, si te quedaste sin cualquier cosa, tienes que creer que Dios tiene un control absoluto sobre tu vida, que Él ha provisto todo lo que tú necesitas en los momentos que tú los necesitas. Cuando estés triste, Él va a proveer el gozo. Cuando estés deprimido, Él va a proveer la alegría. Cuando estés necesitado, Él va a proveer el alimento. Cuando estés sin fuerzas, Él va a proveer las fuerzas, porque Él es el proveedor, es el que saca algo de la nada y lo coloca a valer. Es aquel que de la nada produce millones y millones de cosas. Así que
mi invitación a ti en esta hora es que te mantengas firme en la fe, creyendo. Quizás muchos te van a decir loco, porque el creer la palabra de Dios es de loco. La palabra dice también que aquel que se pierde el mensaje, la palabra de Jesús, la cruz de Jesús y lo que significa es locura, pero que se salva es salvación. Pero el que se salva es gozo. Así que hay mucha gente que van a dudar en lo que tú has escuchado de parte de Dios. No, Dios no te habló, Dios no te... estás muy emocionalista, no. Lo que Dios te habló, si tú crees que Él te habló, mantente firme en ello y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. La verdad que me alegra mucho compartir contigo este video, me alegra mucho poder hablar lo que Dios colocó en mi corazón y espero que este video sea de mucha bendición. También te pido que lo compartas con una persona, a que me regales un like, a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que compartamos este video con alguien que necesite una palabra de Dios, que es la manera en que podemos llegar a más personas. Quiero orar para terminar y allí donde estás te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y comiences a orar conmigo. Señor amado, gracias por este día, gracias por este video, porque sé que esta persona que está aquí, Señor amado, tú le estás hablando, le estás llenando su corazón en este momento en el nombre de Jesús. Su corazón está siendo lleno más de esa fe, su fe está creciendo más, está aumentando más. ¿Por qué? Porque tú, Señor amado, eres el que provee al necesitado, Señor amado. Eres el que provee las fuerzas. En el nombre de Jesús oro por su familia, por todo lo que estén atravesando, para que seas tú, Señor amado, tomando el control y glorificándote en medio de eso. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos la gloria y la honra a ti, porque solo tú te la mereces. Por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones.